Hermanos, que Dios los bendiga. Le agradezco a Dios por otra oportunidad de poder compartirles una palabra a los pastores que me dan la chance de poder hablar primeramente de lo que Dios me dio a mí. Así que les pido que oremos todos juntos, aunque bueno, sabemos que no podemos compartir físicamente el mismo lugar, pero les pido que oren conmigo para que la palabra sea bendición, que se me entienda y que se diga lo que Dios quiere que se diga, ¿no? Señor, gracias por este día más de vida. Te pido que bendigas mi vida en este momento, Señor, que pongas tu mano sobre mis labios, sobre mi mente, sobre mi corazón y que diga lo que vos querés decir a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a mi vida, a mi familia, que no diga una palabra de más ni una palabra de menos y que todo sea para tu gloria y tu honra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les quiero compartir, el título del mensaje, primeramente, que elegí ponerle, se llama Sé propicio a mí, ¿no? Y capaz muchos conocen la historia, se trata de una parábola de Jesús, los protagonistas son un fariseo y un publicano, y la historia, vamos a leer un par de historias que se encuentran en Lucas 18 y 19, ¿sí? Lucas capítulo 18. Desde el versículo 9 al 14 van a encontrar la historia del fariseo y el publicano. Yo primero les voy a contar la historia, les voy a leer y también les voy a contar algo personal mío. Bueno, versículo 9, parábola del fariseo y del publicano. Y lo que yo quiero que quede claro es las actitudes, ¿no? Las diferentes actitudes que vamos a ver en las historias de las personas que se decidieron acercar a Dios, a Jesús. ¿Sí? Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola, la que viene. ¿Para quién iba dirigida la parábola? Para los que se creían justos y menospreciaban a otros. ¿Sí? Jesús fue bien claro, muy clarito fue, va para ellos. Dos hombres, versículo 10, subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. ¿Qué iban a hacer los dos hombres? Iban a orar. Para nosotros está ahí bien, ¿no? Porque van a orar, como nosotros. Íbamos a la iglesia cuando podíamos, cuando se podía, oramos, leemos la Biblia. Estos dos hombres iban a orar. Bien. Versículo 11. Acá empezamos a ver las diferentes actitudes y los indicios que nos da la actitud de uno y del otro. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, ¿no? Y acá ya, para mí hay algo a lo que hay que prestarle mucha atención. Puesto en pie, él no se iba a arrodillar, no se iba a postrar. De hecho, al leer lo que vamos a leer, me imagino que ni siquiera habrá inclinado el rostro, ¿no? La cabeza. Dijo, oraba consigo mismo. Yo dije, eso es un problema. Porque quiere decir que cuando yo me acerco a orar, a hablar con Dios, mi actitud, mi forma es clave a la hora de hablar con Dios y a la hora de ser justificado por mi pecado, porque, puede ser que yo vaya a orar y ore conmigo mismo, como dice acá la Biblia, oraba consigo mismo, se hablaba a él. ¿Qué decía el fariseo? Dios, estamos en el versículo 11, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Tenía un orgullo fuerte, ¿no? Porque, como le dije en el versículo 11, oraba consigo mismo y empezó a decir lo que él, según su juicio, no era, ¿no? Él no era ladrón, no le robaba a nadie, no era injusto, no era adúltero, ni siquiera era como el publicano ese que estaba ahí con él. Y yo empecé a pensar y digo, qué fácil es estar de ese lado, ¿no? Porque nosotros prendemos la tele, y no voy a dar ningún tema en especial, pero uno prende la tele, ve internet, y al instante decimos, qué injustos que son, ¿no? Cuánta injusticia hay acá, allá. Entonces nos empezamos a comparar. Lo hago yo, yo lo hago y digo, bueno, la verdad que ellos tienen mucho trabajo por hacer, yo no soy ni la mitad de lo que son ellos, de injustos. No soy ladrón como ellos, me gano mi dinero legítimamente, trabajo, está bien lo que hago, soy bastante, ¿no? Está bien.
Y no soy adúltero, ¿no? Como decía el fariseo. Uno mira cosas, mirá lo que se mandaron, mirá lo que pasó. Ni siquiera soy como tal. Caigo fácil en eso. Y muchas veces, cada vez que leía esta parábola, no me sentí identificado con el fariseo, porque yo decía, no, Señor, soy como el publicano. Ahora vamos a ver lo que hizo el publicano. No como el fariseo, ¿no? Digo, eso le cabe a otros. Y no. Y Dios me mostró que muchas veces soy como el fariseo, muchas veces. Cantidad de veces. Tan solo con decir no soy injusto y ya estoy siendo como el fariseo. Entonces, puesto en pie, él decía eso, ¿no? No soy como los otros hombres, no soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni siquiera no soy como el publicano que está acá al lado mío. Y empezó, yo me anoté en el versículo 12, empezó a cancherear, a jactarse, a mostrar la chapa, ¿no? Empezó a decir, ¿qué hago? ¿No? Yo empezó a ilustrar ahí la chapa y dijo, versículo 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Era una pinturita. No se equivocaba, ¿no? Y oraba consigo mismo. No nos olvidemos que él estaba puesto en pie orando consigo mismo. Dios era un extra ahí. ¿Esa es la manera correcta de acercarnos a Dios? Estoy seguro que no. Es totalmente un error y así esa oración realmente... ¿Vieron cuando decimos la oración no pasa el techo? Esa oración no pasa el techo. Estoy seguro que no. Y vamos a ver la actitud del publicano, ahí nomás pegadito, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, el título del mensaje, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, ya no hace falta ni siquiera detenerse mucho. ¡Qué diferencia!, ¿no? El otro puesto en pie, el publicano estaba lejos. Y yo dije, ¿de quién estaba lejos? ¿Del fariseo? Seguro. No quería ser como el fariseo. Y eso fue una enseñanza para mí. De ese personaje, de esa actitud, quédate lejos. Como el publicano, estaba lejos. Tal vez también estaba lejos de Dios el publicano. Capaz había pecado, capaz venía de días sin orar, sin poder hacer las cosas bien, esforzándose o no, pero no venía pegándole al blanco, ¿no? Pero fue clarito, seguramente tenía necesidades físicas, emocionales, capaz necesitaba dinero, tal vez tenía algún problema laboral, algún problema familiar, seguramente lo tenía el publicano. Pero él fue clarito, le dijo, Dios, se golpeaba el pecho, decía, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y busqué el significado de la palabra propicio, aunque supongo que tenía una idea, pero quise que es oportuno, es favorable. Alguien es propicio a otra persona. Y yo dije, qué importante es que vos, Señor, seas propicio a nosotros, seas favorable. ¿No? Muchas veces nos encontramos con que mucha gente que se acerca dice, bueno, yo esperaba que alguien me tire una soga, o a veces nosotros mismos decimos, Señor, tirame un centro, dame una, ¿no? Sé propicio a nosotros, porque lo necesitamos. Por eso les voy a leer en el Salmo 54:4, ahí que lo encuentro, ahí está. Salmo 54:4, ¿qué es lo que para nosotros puede ser propicio, favorable? Salmo 54:4 dice, he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Y esto a mí me bendijo, me aclaró el panorama, que para que Dios sea propicio hacia nosotros, para nosotros, va a haber gente que sostenga nuestra vida. Eso va a ser lo propicio a nosotros, las personas, gente de la iglesia, gente de nuestro trabajo. Ahí tengo un testimonio de contarle con respecto al trabajo, pero el Salmo es clarito, ¿no? Dios es el que sostiene mi vida. No viene por cuenta nuestra, no es como el fariseo que decía porque yo hago esto o lo otro. No. De ninguna manera. Sé propicio a mí. Favoreceme porque solo no puedo. Y el testimonio que quería contar del trabajo es que yo hace 5 años estoy en la empresa y nunca tuve un compañero cristiano, hasta ahora, hasta hace unos meses, y gracias a Dios entró hace unos meses, durante la cuarentena, un compañero que bueno, no sabíamos mucho de él, para nada, era nuevo, solamente habían dicho que estaba con un contrato especial, pero no mucho más, digamos. Y entonces
Yo cuando vino él sabía que tenía algún problema, alguna cuestión ahí familiar, bueno, no mucho más. Y lo primero que pensé, dije, bueno, vino acá y yo lo voy a ayudar, dije, yo lo voy a ayudar, que estoy hace tantos años en la iglesia, que hago tanto. Y bueno, no había tenido la oportunidad de conocerlo mucho, me lo cruzaba muy pocos minutos. Y un día entro al baño a cambiarme y estaba abierta una mochila, que me di cuenta que era la de él, porque no era las que están siempre, y tenía una Biblia, o sea, Santa Biblia, así grande. Dije, me emocionó. Y al instante entra otro compañero y dice, ¿quién trae una Biblia? Entonces yo le dije a mi compañero, le digo, debe ser el chico nuevo, le digo. Claro, me dice mi compañero, porque acá no veo a nadie que abra una Biblia. Uy, a mí eso no tiene una idea de cómo me conmovió, porque después él se fue, ¿no? Y yo tenía ganas de pararlo y decirle, pará, yo no iba a mostrar la chapa como el fariseo, pará, yo voy a la iglesia desde chico, ¿no? Me la tenía que ilustrar, toco la batería, ¿no? Un poco como decía el fariseo, ayuno, doy diezmo, no. Y gracias a Dios, después eso pasó y pude hablar con mi compañero. Él todos los días en el descanso abre la Biblia y hablamos, compartimos un montón. Lo he invitado a nuestra iglesia el día que vuelva a abrir, que ojalá que sea pronto, y dijo que va a venir. Está hace 1 año y medio en el camino y está muy contento. Y la verdad que es un apoyo. Al final no es que yo lo iba a ayudar, todo lo contrario, él me ayuda a mí. Compartimos cosas y la verdad que Dios ahí hizo un milagro, porque después entró otro compañero que también es cristiano, entonces es algo increíble, increíble, en 5 años nunca me había pasado y le agradezco a Dios porque Él me enseñó a mí, me enseñó a no ser como el fariseo, sino como el publicano. La otra historia que les quiero compartir, hermano, está en el mismo capítulo de Lucas 18, se trata del joven rico, que lo va a encontrar en los versículos 18 al versículo 30 de este mismo capítulo. Entonces, yo también acá me costaba identificarme con el joven rico porque las veces que leí esta historia, siempre decía, bueno, pero el joven era rico, esto es para los ricos. No entro yo en esto. Y cuando lo leí de nuevo entendí que no, que la historia también iba para mí. Y también habla de qué actitud tenía el hombre rico, el joven rico, cuando se acercó a Jesús, ¿no? Volvemos a mirar las actitudes. El fariseo, el publicano, vamos al joven rico. Versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, ¿no? Era un joven principal, alguien importante. Y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Si ninguno hay bueno, solo Dios, si no, solo Dios. ¿No? Ahí ya otra vez la fija de que Jesús mismo le está demostrando, me estás diciendo Dios, porque me estás diciendo bueno, y bueno hay uno solo. Entonces Jesús le sigue contestando y le dice, los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué le contestó el joven rico? Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces yo me quiero detener acá, hermano. Versículo 20, vamos para atrás de nuevo. Jesús le recuerda los mandamientos, pero casi como que le dice, los mandamientos te los sabes de memoria. Yo te conozco, ¿no? Implícitamente le está diciendo, yo te conozco, yo sé quién sos. Te conocés los mandamientos de memoria. Y el joven le contesta, no sé si en una actitud de canchero, no sé si en una actitud de sincero, muy sincero, pero me hizo preguntar, ¿era muy distinto al fariseo? ¿Tenía una actitud distinta o se le escapó? ¿Por qué le dijo, todo esto lo hago desde mi juventud? Lo hago siempre, ya me sé los mandamientos, hago todo, ¿qué hago para heredar la vida eterna? ¿Qué me falta? Y Jesús, que lo conocía, en el versículo 22 le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Y a mí, hermanos, esto me movió todo porque muchas veces me presenté delante de Dios diciendo, Señor, 9 de cada 10, ¿no? De los 10 mandamientos me lo sé prácticamente todo, 9 de cada 10, Señor. Y Jesús me dice, aún te falta una cosa, aún te falta una cosa. Y yo cuando lo pienso hoy, no sé, no es que no sé qué es lo que me falta, no, quiero decir, no sé, hermano, a usted, ¿qué le va a faltar? ¿Qué es lo que le falta? Yo no lo sé, yo sé qué es lo que me falta a mí. Puede tener que ver con un perdón, perdonar a alguien, perdonarme a mí, no lo sé.
ser libre de un pecado, de una atadura, de un vicio. Puede ser también. No lo sé, cada uno, como dice la palabra, nos vamos a examinar a nosotros mismos e identificar qué es eso que Jesús nos está diciendo. Aún te falta una cosa, ¿no? Al joven rico le dijo: vendé todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ahí ven y sígueme. Recién ahí, ¿no? Primero vendé todo lo que tenés. Entonces yo pensaba: no soy rico, no soy un hombre principal como ese joven, pero también me falta una cosa. No sirve 9 de cada 10, Señor. No, aún te falta una cosa. Porque Dios quiere 10 de 10. Si hay 5, que sean 5 de 5, pero Él quiere todo, Él quiere lo mejor. Si yo no le estoy dando lo mejor, entonces me falta una cosa, es inevitable. Y recién ahí le dijo: vendé, da eso que te falta, y ahí vení y seguime. Entonces, versículo 23, se puso muy triste. Y esto es terrible, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que Jesús mismo nos declara qué es lo que tenemos que dejar de hacer, de pensar, de tener cierta actitud, de responder de tal forma, y nos ponemos tristes, nos duele porque nos cuesta, no es fácil? Entonces él, versículo 23, oyendo esto, el joven rico se puso muy triste, porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces los que estaban con él lo oyeron y dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Yo me pregunté lo mismo. Y él le dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando leí eso, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, me quedé tranquilo, porque yo me di cuenta que hay cosas en mí que son imposibles para mí. Yo no puedo cambiarlas. Me cuesta mucho acercarme a veces como el publicano y decirle: sé propicio a mí. Tiendo a acercarme como el fariseo: Señor, pero doy esto, doy lo otro, pero 9 de cada 10, Señor. Aún te falta una cosa. Todavía falta una cosa. Y hay condiciones. Claro que hay condiciones. Vendé todo, le dijo. Y ahí seguime. Y ustedes fíjense que, claro, qué exagerado fue Jesús, ¿no? Cuando lo vio que se puso triste, dijo: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que entre un rico al reino de los cielos. O sea, casi afuera, ¿no? Casi imposible. Es imposible que pase un camello por un ojo de una aguja. Pero dio una esperanza. Lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Así dijo Jesús. Y me quiero quedar con eso. La siguiente historia que les quiero comentar, hermano, y que vaya quedando claro las actitudes, ¿sí? Fariseo, una actitud. Publicano, otra actitud. Joven rico, otra actitud. Parecida al fariseo, puede ser. Las actitudes. Jesús y Zaqueo. Lucas 19, capítulo que le sigue, versículo del 1 al 10. ¿Sabe quién era Zaqueo? Porque acá hasta ahora vimos publicano y rico, ¿no? Y el fariseo. Zaqueo era jefe de publicanos y rico. Era un poquito de los dos, ¿no? Entendiéndolo así de una forma más fácil. Capítulo 19, versículo 2 dice: sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y yo esto lo pensé mucho más profundamente, porque me acordé que poco antes de que pase lo de la pandemia, el pastor había dado una palabra que hablaba del peso espiritual. Y a mí me quedó porque me gustó mucho cuando él dijo que nosotros teníamos que armarnos de la oración, del ayuno, de la lectura de la Biblia para tener peso espiritual, porque en un momento iba a venir el enemigo a movernos y no nos iba a poder mover de lo pesado que estábamos. Y esto yo lo interpreto, lo de la estatura, en el caso de Zaqueo, que era una estatura física, de entenderlo como la estatura también espiritual que podemos tener nosotros. ¿Qué estatura estamos teniendo? Si nosotros leemos la Biblia, oramos, ayunamos, hacemos lo que tenemos que hacer, porque es lo que tenemos que hacer, ahí nuestra estatura va a ser alta y va a ser más fácil verlo a Jesús. En cambio, si tenemos la estatura de Zaqueo, como le pasaba a él quería ver quién era Jesús, pero ¿qué pasa? No podía, a causa de la multitud. ¿Cuál es nuestra multitud? ¿Cuál es la multitud que a nosotros, que a mí, está haciendo que yo no pueda ver a Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo que yo no pueda ver a Jesús? ¿Qué es eso? ¿Será lo que Jesús me dijo, una cosa te falta? Debe ser eso, estoy seguro que es eso. Entonces él no lo podía ver porque era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, versículo 4, subió a un árbol sicómoro
para verle, porque había de pasar por allí. Entonces, Zaqueo, ¿qué hizo? Se quedó ahí, dijo, no, esto no lo puedo cambiar, es mi estatura, ya está, soy así, me voy a mi casa. No, se fue corriendo y se subió a un árbol. Y no creo que haya pegado un salto, si era bajito, no creo que haya pegado un salto y se subió bien limpio. Se habrá raspado, se habrá pinchado con cosas, supongo yo. Tal vez no, tal vez sí, pero si había una multitud era un árbol alto, así que no debe haber sido fácil para Zaqueo subirse ahí. Corrió y se subió para ver a Jesús. Él quería ver quién era Jesús. Nada más, no, como el publicano, hermano. Sé propicio a mí. No le pidió más nada, necesitaba más, seguro. Pero el publicano quería que Dios sea propicio a él y Zaqueo quería ver a Jesús. Entonces Jesús, al llegar al lugar, en versículo 5, mirando hacia arriba lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y al leerlo, hermano, me sentí identificado porque digo, muchas veces me cuesta y seguramente en mi vida tenga que correr y subirme a un árbol para verte. Qué importante es hacerlo, porque ahí Jesús lo vio a Zaqueo y le dijo: apurate porque es necesario que hoy yo pose en tu casa. Hermano, eso Jesús nos lo está diciendo hoy mismo nos está diciendo: es necesario que hoy pose en tu casa. ¿Para qué? ¿Para arreglar cosas? ¿Para arreglar cuentas? Seguro. ¿Para que me entregues eso que te hace falta, como al joven rico? También. Pero es necesario que yo pose en tu casa, le dijo. Y al ver esto, versículo 7, todos murmuraban. Mire lo que dice el versículo 7, hermano. Antes el 6 dice que él descendió de prisa y lo recibió gozoso. ¿Qué actitud la de Zaqueo? ¿Qué actitud? Todavía no sabemos mucho de Zaqueo, si robaba, si no, que después nos enteramos que sí. ¿Quién era Zaqueo, no? Pero lo recibió gozoso, se apuró para subir al árbol, se apuró para buscarlo a él, para recibirlo. Y el versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Murmuraban todos, no dice algunos, decían todos, hermano. Entonces yo me anoté, todos murmuraban diciendo que había entrado a reposar con un hombre pecador, porque Jesús había entrado a la casa de Zaqueo. ¿Y ellos qué eran? ¿No eran pecadores también? Estaban fuera del título pecadores. Ellos no eran pecadores, eran justos que lo seguían. No. Y ahí volví a ver otra vez al fariseo, ¿no? El fariseo de la historia del publicano y el fariseo. Murmuraban diciendo: uy, mirá la casa de quién entró, ¿no? Debían decir. Y digo, wow, dije, qué confundidos podemos estar, qué confusión puedo tener si dejo de mirar a Jesús y empiezo a mirar lo que hacen los demás, y ahí voy a empezar a murmurar: uy, la casa del pecador, de la pecadora, y mira lo que hizo Jesús cuando entró a la casa de Zaqueo. Entonces en el versículo 8, Zaqueo, con la simple acción de dejar que Jesús entre en su casa, él ya lo cambió, porque él dijo: puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Listo, ¿no? Al joven rico le dijo: una cosa te hace falta. A Zaqueo no hizo falta decirle nada. Zaqueo sabía lo que tenía que hacer y le dejó claro lo que iba a hacer. Entonces Jesús clarito le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, versículo 9, por cuanto él también es hijo de Abraham. Como que le hablaba a otra persona, ¿no? Jesús, tal vez a los que murmuraban. Él también es hijo de Abraham. Él también. El publicano también. Zaqueo también. No se queda afuera. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando leo esto, hermano, siempre me emociona, me llama la atención. Siempre de chico, o mismo hoy, a veces me cuesta creer. Dios busca al que se consagra, por supuesto, al que se esfuerza también, pero Él también busca al que se pierde. Al que se había perdido, Él vino a buscar a ese. Él lo vino a buscar a Zaqueo. También lo vino a buscar al fariseo, también al joven rico. Al joven rico le faltó algo, al fariseo me parece que un poco más. A Zaqueo le faltaba, pero lo entregó todo. Lo dio todo, no importa, dijo: se lo vuelvo cuadruplicado, Señor. Entonces Jesús dijo: yo vine a buscar lo que se había perdido. Zaqueo era un perdido. Y para terminar con esto de lo que se había perdido y hallado, el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, la vamos a encontrar en Lucas también. Hoy agarré el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32 está la historia. Yo voy a leer algunos nada más. No voy a leer toda la historia, voy a leer desde el versículo 18. La historia es el hijo pródigo
el padre, con 2 hijos, uno mayor, uno menor. El menor le pide todos los bienes al padre y se va, ¿no? Se va de fiesta, gasta todo y se fue a una ciudad lejana donde estaba el padre y gastó toda la plata, no tenía para comer, estaba con frío, estaba solo. Entonces el versículo 18 dice, y volviendo en sí, versículo 17, perdón, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿No? Volviendo en sí. Quiere decir que a veces cuando estamos en la nuestra, estamos en otra realmente. Viste que a veces, vieron que a veces decimos, no, pasa que yo estoy en otra, o tal persona está en otra. Bueno, el hijo pródigo también estaba en otra, porque dijo, volviendo en sí, volvió, abrió los ojos, la conciencia se le despertó, y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen comida? Y yo que soy el hijo estoy acá muriéndome de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, versículo 18, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué actitud? ¿Qué cambio de actitud? Porque al hijo pródigo lo vemos como que se arrepiente y el padre amoroso se lleva la gloria porque es la representación de nuestro Dios amoroso que lo recibe. Y nos quedamos también con el hermano mayor que se enoja, que se pone celoso, pero el hijo pródigo cambió la actitud. Ya no era la actitud mala, no era una actitud de orgullo, de dame la plata y me voy, no. Cambió la actitud, dijo, haceme como uno de tus jornaleros, ya no estoy a la altura de ser tu hijo, pero déjame venir de nuevo, déjame ser parte de esto. Entonces, el padre fue movido a misericordia, ¿no? En el versículo 20, levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, muchas veces podemos venir a Dios y aún estando lejos, ¿no? Como estaba el publicano, estando lejos, lo vio. Qué importante es entender, hermanos, que Dios nos ve, nos conoce, como Jesús conocía al joven rico. Él lo conocía, él sabía quién era. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y con esta historia me quiero quedar que el hijo pródigo le dice al padre en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan que él había pensado en decirle que lo haga como uno de sus jornaleros? Bueno, no llegó a decírselo porque en el versículo siguiente el padre dijo a sus siervos. Quiere decir que no le contestó a él. Habló con los siervos y le dijo, sacad el mejor vestido, vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traer el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces digo, Dios, nuestro Padre, a veces nosotros venimos, lo importante es la actitud, porque el Padre amoroso vio la actitud, el cambio de actitud de su hijo. Entonces, cuando él iba a decir todo su speech, no lo que tenía armado, no lo dejó terminar, dijo, traigan todo. ¿Qué hizo? Fue propicio a su hijo. ¿Con qué? Con solo el cambio de actitud. Solamente el hijo pródigo cambió la actitud, entonces Dios fue propicio con él, su papá. Lo mismo corre para nosotros, hermanos, es cambiar la actitud. ¿Qué actitud estamos teniendo al acercarnos a Dios? ¿La del fariseo? ¿La del publicano? Con la del fariseo no vamos a tener nada, con la actitud del publicano sí. Dios va a ser propicio, Dios va a ser favorable, Dios va a hacer que las cosas nos vaya bien, nos vaya mejor, porque funciona así, lo estamos viendo. Es así, en este caso es un 2 más 2, realmente es así. Bueno, la historia después termina con que el hermano mayor, que estuvo siempre con el padre, se ofendió, se enojó porque entendía como que el hermano menor no merecía este favor y que él sí, bueno, y la historia termina ahí, no nos cuentan más de cómo, si al final el hermano mayor entra a la casa y festeja con el hermano o no, no lo sabemos. No lo sabemos si al final dejó su orgullo de lado y pudo festejar o se quedó afuera. Por eso digo, lo importante es nuestra actitud y no ser como el hermano mayor del hijo pródigo. Tengo una historia más, hermanos, la última. Esta historia se encuentra en 2 partes de la Biblia. La vamos a encontrar en Segunda de Samuel 24. Es todo el capítulo 24. Va del versículo 1 al 25. Se trata del cuando David censa al pueblo, cuenta al pueblo. Y como les dije, esta historia la encontramos en 2 lugares distintos. En Segunda de Samuel 24
y Primera de Crónicas, capítulo 21, del versículo 1 hasta el 27. Yo le aconsejo que si lo lee, lea las dos, lea primero la de Samuel y la de Crónicas, porque hay algunas cosas que no se entienden y Crónicas lo aclara mucho más. ¿Sí? Esta es la última historia en la que vamos a ver diferentes actitudes. La historia cuenta que David fue incitado por el diablo a hacer un censo al pueblo. A mí me costaba entender cuál era el pecado de David con respecto a contar el pueblo, porque él era el rey, yo no entendía cuál era el pecado, y el pecado era que los reyes, cuando hacían un censo del pueblo, hacían un censo de lo que a ellos les pertenecía. Entonces, cuando ellos contaban al pueblo para ver cuántos hombres de guerra tenían, que era lo que les importaba, cuántos hombres dispuestos para la batalla tenían, en general tendían a ponerse orgullosos, a decir, tengo 700.000 hombres de guerra, y son míos, y es mi pueblo, y es mi tierra, y yo soy el dueño de ellos, porque un rey funciona así. Entonces era un pecado para David, siervo de Dios, hombre conforme al corazón de Dios, hacer eso, porque inevitablemente su corazón se iba a desviar a ser orgulloso. Y entonces ahí entendí que ese era el pecado. Bueno, David manda un censo al pueblo, pero antes de mandarle, de leerle lo que él mandó, le quería recordar, porque yo leía, digo, ¿cómo David fue orgulloso? En el Salmo 19, un salmo escrito por David, en el versículo 13, él le pide a Dios que lo ayude contra la soberbia, porque dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, ¿no? Que no se adueñen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Esta es una oración que tenemos que hacer todos, ¿no? Nosotros dijimos, el joven rico, qué orgulloso, el fariseo, qué orgulloso el hermano mayor del hijo pródigo. Nosotros también somos orgullosos. Y nosotros tendríamos que decir esto, preserva a tu siervo de la soberbia, cuídame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces ahí seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David hizo esta oración, pero cometió el pecado de la soberbia y estuvo en gran rebelión. Él hace el censo, se lo manda a hacer a su primer hombre en el ejército que se llama Joab, que sabía que era un pecado, entonces lo quiere convencer y le dice, no, rey, como que no hace falta, ¿por qué se complace tu corazón en mandarme a hacer esto cuando no lo tenés que hacer? Bueno, David dijo, andá, hacelo igual. Y cuando Joab vuelve, le relata todos los números, que son muchos, una cantidad bárbara, tenía un pueblo fuerte, pero porque Dios lo había bendecido, no era de él, era el pueblo de Israel, era de Dios. David estaba puesto por Dios ahí, si Dios quería lo sacaba. Pero bueno, él entendía que su pueblo estaba fuerte. Entonces David, en el versículo 10, en 2 Samuel 24, dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Se dio cuenta del macanón que se había mandado. En 2 de Crónicas, en el capítulo 21, versículo 8, dice, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Fíjese las palabras que usó David. Se dio cuenta que se había mandado una macana bárbara, que había pecado y que iba a haber un castigo. De hecho, Dios le manda a un profeta, uno que se llama Gad, y le da a elegir literalmente 3 castigos. Uno era caer en manos de los enemigos por un tiempo, que lo persigan enemigos y él huya, bueno, el pueblo, todo. El otro castigo era un hambre que iba a matar a mucha gente, pobreza, y el tercer castigo era una peste. Supongo que una epidemia, una situación parecida a la que estamos viviendo ahora. Entonces David, fíjese, y acá le quiero marcar algo, que David deja en claro que él prefiere caer en manos de Dios antes que los hombres, ¿no? Y a mí esto me hizo pensar en las historias que veníamos viendo, que tanto Zaqueo, que caía en la murmuración de todos los demás, como el hermano menor, el hijo pródigo, caía en la murmuración del hermano, el publicano caía en la murmuración del fariseo. Entonces David sabía que el hombre no tiene misericordia. Y en el versículo 14, en 2 de Samuel, David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas.
mas no caiga yo en mano de hombres. En Crónicas, él dice: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. ¡Wow! El hombre puede ser muy cruel, no le iba a tener piedad a David, como nosotros muchas veces no tenemos piedad, Entonces, él prefería caer en manos de Dios, y Dios efectivamente le manda la peste, ¿no? Esa epidemia, supongo, porque eran toda la nación, que mata a mucha gente, porque era el castigo por el error. Y acá yo me anoté algunas cosas. Joab lo quiso detener, no pudo. Él dice que hizo muy locamente. Y acá lo importante es que Dios había enviado a su ángel a destruir a Jerusalén, a la ciudad, y no iba a quedar nada. Entonces, cuando leí esto, dije: Señor, que esta palabra podamos orar todos para pedirlo en el tiempo actual, ahora, con la pandemia que tenemos actualmente. Versículo 15, en Primera de Crónicas 21, dice: y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y yo decía: Señor, que esta sea nuestra petición, detén tu mano, ya basta. Son muchos meses, hay momentos que uno a veces ve y todo está peor. Creo que el pedido más sensato que podemos hacerle a Dios es ese, ¿no? Basta ya, por favor, detén tu mano, ten misericordia, porque tus misericordias son muchas. Si dependiera de nosotros, de los hombres, David no quería saber nada con caer en manos de hombres, sabía que no le iban a tener piedad. Y quiero seguir, ya estamos terminando. Quiero que vean la actitud de David. Se arrepintió, pero tuvo una actitud que demostraba que él seguía siendo el pastor de ovejas, aquel que era joven y cuidaba las ovejas. En Crónicas, versículo 17, dice: y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Qué valiente David, ¿no? Qué actitud, qué cambio de actitud. Otra vez, un cambio radical, como lo vimos en el hijo pródigo, que dijo: no, yo me voy de acá y le voy a decir a mi papá que me acepte por lo menos como uno de los jornaleros. David le dijo: pará, Señor, soy yo el que pequé, dame a mí, ¿no? Castigame a mí, no lo hagas con estas ovejas. Seguía siendo el mismo pastor, el mismo David, humilde, había logrado cambiar esa actitud de soberbia que había tenido antes. La logró cambiar. No está perdido, no estamos perdidos si tenemos actitudes soberbias, como el fariseo, como el joven rico, como el hermano mayor. No, hermanos, porque todavía hay tiempo. David se arrepintió y Dios lo bendijo. Entonces Dios le dijo, cuando vio ese arrepentimiento de David, le dijo que vaya a una tierra que estaba en una montaña alta y hable con una persona que se llamaba, en Crónicas lo nombran como Ornán y en Samuel lo nombran como Arauna. Sin embargo, es la misma persona. Por eso le digo que lea las dos, porque se aclara. Entonces, esto es excelente, porque David necesitaba la tierra para poder hacer un holocausto, ¿no? Sacrificar animales, hacer una adoración para que Dios lo reciba y se termine el juicio por el pecado de él. Entonces, cuando llega David a Ornán, vamos a decirle, le explica que necesitaba su tierra. Entonces, en Crónica, Ornán respondió a David: tómala para ti, capítulo 21, versículo 23. Tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aun los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda. Mire lo que dice Ornán al terminar esto: yo lo doy todo. Fue terrible eso fue terrible. Dije, no solo alcanza con arrepentirme, pedirte perdón, pedirte que seas propicio a mí, sino esto es como el joven rico. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo: una cosa te hace falta? Pero Señor, 9 de cada 10. Muchas veces yo digo: 9 de cada 10, Señor, 9 de cada 10 es una. Arauna no le dijo: te doy una mitad de mis tierras. No, yo lo doy todo. Lo dio todo. Yo lo doy todo. Y eso ya fue emocionante. Y mire lo que le contesta David, porque era un regalo de Arauna. Si él lo aceptaba,
de Ornán. Si él lo aceptaba, el sacrificio hubiese sido de Ornán, de la persona, de este hombre que le regalaba las tierras. Vamos a Samuel, 2 Samuel, capítulo 24, versículo 23. Le dijo a Arauna, lo da al rey. Le vuelvo a aclarar que Arauna y Ornán es la misma persona. Al leerlo lo vuelvo a leer así. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio, ¿no? Después de ofrecerle todo gratis. ¿Qué dijo David? ¿Aceptó el regalo? ¿No lo aceptó? ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? ¿Qué actitud tomó? Versículo 24. Y el rey dijo a Arauna, a Ornán, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y eso, hermano, para mí fue el cierre de la palabra, porque muchas veces mientras leía las historias me comparaba y no me veía bien parado, ¿no? Me veía más para el lado del fariseo, más para el lado del joven rico, más para el lado del hermano mayor, del hijo pródigo, y acá me veía como David en el momento que tuvo orgullo, pero hubo un cambio de actitud. Hay que copiar al publicano, hay que copiar a Zaqueo, hay que copiar al joven rico, al hermano, al hijo pródigo y a David, ahora mismo que le ofrecieron todo gratis y dijo, no, si no por precio te lo voy a comprar, porque no le voy a dar a Dios algo que no me cueste nada. Y con esto, hermanos, quiero terminar la prédica, la reflexión, que lo importante es que Dios sea propicio a nosotros. Ese tiene que ser nuestro pedido, con humildad, porque en la historia del hijo pródigo, en la historia del publicano con el fariseo, en el último versículo, dice que Dios solamente va a enaltecer al que se humilla. Nos tenemos que humillar delante de Él, pedirle perdón, pedirle, como dijo David, que nuestro orgullo no se enseñoree de nosotros, y tratar de copiar a los personajes, ¿no? David, Ornán, Zaqueo, el publicano, aún como Joab, que lo quiso detener, no, pará, rey, le dijo, esto no está bien, como el padre amoroso de la historia del hijo pródigo. No queremos ser como el fariseo, como el joven rico, como el hermano mayor del hijo pródigo, como los que murmuraban con Zaqueo. Esos tenemos que estar lejos, como estaba el publicano del fariseo, estaba lejos. Pero su actitud fue exactamente igual a la de David cuando se arrepintió, a la del hijo pródigo cuando dijo, pará, no, volvió en sí. Fue la misma de Zaqueo cuando corrió al árbol, sé propicio a mí, ¿no? Se golpea el pecho, sé propicio a mí, porque soy pecador. Entonces les dejo por último un salmo, Salmo 18. Estuvimos leyendo el 19, vamos a leer el 18. Solamente el versículo 16 al versículo 19. Yo esto lo leí, hermano, y me bendijo, porque muchas veces cuando me siento del otro lado, no del lado correcto, acá había dos actitudes muy distintas, humildad y soberbia, orgullo, ¿no? Cuando me veo en eso, me veo en muchas aguas, en barro, me veo sucio, no está bien esa actitud. Dios no recibe adoración así, no es la forma correcta de acercarnos a Dios. Y cuando leí este salmo, que con esto termino, me quedé tranquilo. Salmo 18, versículo 16. Pidámosle a Dios que sea propicio con nosotros. Vayamos con humildad, perdonemos, pidamos perdón. Entonces recién ahí, versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Cuál era la forma de que Dios se agrade de nosotros? La actitud de humildad. Nuestro poderoso enemigo, los que eran más fuertes que yo, nuestra propia humanidad, nuestra propia carnalidad. Eso es más fuerte que nosotros. Nosotros no podemos contra eso, hermanos, pero tenemos uno, como dice la palabra que dice, tenemos un sumo sacerdote que pasó lo mismo que nosotros. Él nos conoce. Lo importante es que nos acerquemos con la actitud correcta para, como dice este salmo en el versículo 19, capítulo 18, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Así que, hermanos,
Los bendigo, que la palabra les haya sido bendición como lo fue para mí. Les mando un abrazo, los extraño un montón y ojalá que pronto podamos vernos y cantar todos juntos y compartir un tiempo juntos para alabar a Dios. Les mando un abrazo a todos, saludos.